Hola crocheteras y crocheteros, bueno, esta es la quinta clase del curso básico de crochet. Ya hemos aprendido a hacer los puntos básicos de crochet, las cadenas, el punto bajo, el punto alto y el medio punto alto. Aquí en la i desplegable les he dejado todo el curso para que le echen un vistazo. Y hoy vamos a aprender a hacer el punto alto doble. Es un punto un poquito más alto que el punto alto normal, que nos va a servir para algunos proyectos donde necesitamos esa altura. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí les muestro lo que hemos aprendido en clases anteriores: las cadenas, puntos bajos, puntos altos y medios puntos altos. Ahora vamos con el punto alto doble, que es un punto un poquito más largo que el punto alto normal. Empezamos con 4 cadenas para tomar altura. Y bueno, estas 4 cadenas ya nos dan una idea de lo alto que va a ser este punto alto doble. Giramos el trabajo y estas 4 cadenas nos valen como el primer punto alto doble. Entonces la primera barriguita no la vamos a trabajar porque digamos ya está trabajada. Pasamos a la segunda barriguita donde vamos a hacer nuestro primer punto alto doble. Para el punto alto doble vamos a enlazar 2 veces. Enlazamos una vez como en punto alto normal y enlazamos 2 veces. Esa es la diferencia, que se enlaza 2 veces. Entonces nos queda el hilo por encima del ganchillo 2 veces más el arito que ya teníamos de las cadenas anteriores. Vamos al siguiente punto, a la siguiente barriguita donde quiero hacer mi punto alto doble, engancho y salgo. Nos deben quedar 4 aritos montados en el ganchillo y los vamos a atravesar de 2 en 2, súper fácil. Enganchamos y atravesamos 2 aritos. 1, enganchamos y atravesamos 2 aritos. 2. Y enganchamos y atravesamos 2 aritos. 3. Hemos atravesado de 2 en 2 por 3 veces y así nos queda nuestro punto alto doble. Como podemos ver, es un punto mucho más alto que el resto de puntos que hemos aprendido. Es un punto que no se usa casi nunca en un proyecto entero. Se usa en ocasiones puntuales donde necesitamos darle un poquito más de altura al tejido. Por ejemplo, en la punta de una estrella o en un corazón, en unas ondas, en ocasiones donde tenemos que darle altura a nuestro tejido. Aún así vamos a seguir haciendo toda la fila a ver qué tal nos queda. Enlazamos una vez, enlazamos 2 veces, insertamos el ganchillo en la siguiente barriguita, enganchamos y salimos. Nos quedan nuestros 4 aritos y los atravesamos de 2 en 2. Engancho y 2 aritos. 1. Engancho y 2 aritos. 2. Y engancho y 2 aritos. 3. Y ahí ya tengo mi segundo punto alto doble. Bueno, en realidad es el tercero porque recordemos que las 4 cadenas nos valen como el primer punto alto doble de esta fila. Seguimos así, a ver qué tal nos queda. Enlazamos 2 veces, insertamos, enganchamos y salimos. Nos quedan 4 aritos y atravieso 2, 2 y 2. Enlazamos 2 veces, insertamos y salimos. Atravieso 2, 2 y 2. Y así nos va quedando nuestra fila de puntos altos dobles. Bueno, ¿qué tal? Al principio puede resultar un poquito enredado, pero la verdad es que es muy fácil. Solo se trata de enlazar 2 veces y ya logramos nuestro punto alto doble. Como les dije en el tutorial, es un punto que no se usa con mucha frecuencia, solo se usa en ocasiones puntuales
donde necesitamos darle esa altura a nuestro tejido. En la I desplegable, como siempre, les he dejado un par de tutoriales donde podemos practicar el punto alto doble. Y ahora podemos ir a la siguiente clase, donde vamos a aprender a hacer un punto muy sencillo pero muy útil, que es el punto deslizado. Un abrazo y buen crochet.